Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. La clase del día de hoy va a tratar sobre variables aleatorias, ¿sí? Continuas. La clase anterior habíamos revisado lo que eran variables aleatorias discretas, entonces para el día de hoy tendríamos que verlas continuas, ¿sí? Ya quedó cargado igual el examen número 1 para que ustedes lo vayan revisando y cualquier duda o inquietud me lo vayan escribiendo, ¿ya? Entonces continuemos. En este caso, una variable continua. Los valores numéricos provienen de un intervalo continuo, ¿sí? Continuo. Un intervalo continuo, por ejemplo, ¿cuál sería? Desde -2 hasta 1 cerrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa dentro de este intervalo? Si nos ponemos a pensar bien, -2, acá sería -1, acá sería 0 y acá sería 1, ¿no es cierto? Entonces, continuo viene siendo que tenemos algo así, o sea que a cada uno, no solamente de aquí de intervalos de enteros, sino también de intervalos discretos, o sea de fracciones, le corresponde cualquier tipo de recorrido, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿esto cómo se llama? Esto es una función. En la clase anterior vimos lo que era una función discreta, entonces esto sería una función continua. Bien, entonces dicho esto, ¿qué es lo que pasaría? Bien, vamos con la definición número 6. Nos habíamos quedado en la 5. Variable aleatoria continua. ¿Qué significa? Teniendo un omega como un espacio muestral, se dice que x es una variable aleatoria si la imagen de x es un intervalo de R. ¿Sí? Un intervalo de los reales, ya no solo de los enteros. Sí, aunque ya vimos que los enteros también, o sea, no necesariamente los enteros pueden ser discretos, también hay otra forma de verlos, ¿no? Entonces, o sea, es un intervalo que ya no es discreto, sino de R, de cualquiera de los reales, ¿sí? Veamos este siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice, determine una variable aleatoria que indica el número de mililitros que toma una persona en un día, ¿sí? Entonces, miren, el número de mililitros, pues obviamente ya sería una variable continua, ¿no es cierto? Bien, entonces, si la variable aleatoria que indica la cantidad de mililitros que tomó una persona durante el día es variable aleatoria del espacio muestral que va hasta los reales, por definición formal nada más, ¿sí? Donde la imagen de X sería, ¿qué cosa? La cantidad de mililitros. Yo les pregunto, chicos, ¿la cantidad de mililitros puede ser negativa? No, pues, o sea, si no tomo nada de agua, ¿qué sería? Que no tomo nada de mililitros. Pero R positivo, pues obviamente, si toma un poquito de agua, ¿qué es lo que pasa? Suponiendo, a ver qué me dice, mililitros que toma una persona durante el día. No me dice, supongamos que es agua, ¿ya? Entonces, que toma agua durante el día. Entonces, con que haya tomado una sola gota, ya que será 1 mililitro, por ahí se podría decir un poquito menos de 1 mililitro, ¿no es cierto? Entonces, esa cantidad ya es positiva, ¿no es cierto? No puedo decir que se tomó menos 2 mililitros, no. Entonces, es todos los reales positivos unido el 0. ¿Por qué unido el 0? Porque como les había mencionado, puede que la persona no haya tomado nada de agua, entonces sería 0 mililitros, obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, X de, ahora este de aquí sería de W, bueno, también se le suele llamar omega a este, ¿no? El de arriba sería como el símbolo de ohmios y el de abajo sería el omega original, pero en este caso sería de la variable, ¿sí? Entonces la variable aleatoria vendría dada por esta X, que esta X pues representa... esta X sería la cantidad de mililitros, ¿no? Que toma. ¿Sí? Entonces aquí se puede notar claramente, ¿no? Donde omega, bueno, este omega vendría siendo elemento del espacio muestral y la X sería el recorrido que por donde iría, pues, si una persona toma agua. ¿Sí? No nos está diciendo, solamente nos dice que indiquemos la variable aleatoria. Pues claro, en este caso son los mililitros de agua, ¿sí? El espacio muestral representaría todos los volúmenes de agua consumidos por el individuo en el día.
Sí, el espacio muestral si dice, a ver, este individuo tomó 1 litro de agua. Entonces 1 litro de agua pues vendrían siendo 1000 mililitros, me parece. Sepan disculpar, no estoy atento a la conversión, yo estoy un poco enfermo también. Entonces, si toma de una botella de agua, yo qué sé, 1000 mililitros, ¿no? Entonces, se supone que en todo el día ha tomado 1000 mililitros, ¿sí? La razón puede que de aquí a acá haya tomado lineal, de acá a acá como que un sorbito y después otro sorbito, otro sorbito, otro sorbito. Si toma de manera constante, ¿qué sería? Una función lineal, ¿no es cierto? Si toma de sorbito en sorbito, ¿qué sería? Pues obviamente sería como una variable alternada. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que a las 7 de la mañana tomó agua y tomó agua de forma constante, es decir, se introdujo en su cuerpo los mililitros de forma constante, eso sería una forma lineal, ¿no es cierto? ¿Ya? Después resulta que coge su botella y vuelve a tomar agua, pero ahora le da sorbito, sorbito, ¿cómo sería? Sorbito, otro sorbito, otro sorbito. Y resulta que en una de esas siente que se está ahogando y, o sea, toma y expulsa porque como que se le fue por la garganta, se le fue a los pulmones el agua. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que regresar esa agua un momento, ¿no es cierto? Tiene que regresar el agua y volverla a subir. Entonces, miren, aquí hay otra función exponencial, podríamos decir, o cuadrática, podríamos decirle, ¿no es cierto? Entonces, miren, no siempre es constante, depende de cómo tome el agua, ¿sí? Entonces, así sería esta parte del espacio muestral. Bien, continuemos. Vamos con el siguiente ejemplo. Me dice, determine una variable aleatoria que indica el kilometraje recorrido por una persona en un día en su auto. ¿Sí? Entonces, vamos con esto. El kilometraje. Entonces ya con eso ya sabemos que X vendría siendo el kilometraje. Todo lo que acabé de subrayar de celeste. Ya, entonces la variable aleatoria que indica el kilometraje recorrido por una persona en un día en su auto es, pues, del espacio muestral para esto y acá lo mismo. Si el carro no se movió de la casa, 0 kilómetros recorridos. Si el carro se movió un poquito, pues ya tiene un poquito de recorrido. Entonces, reales mayores, o sea, reales positivos, ¿no? Perfecto, bien. Entonces, para todo, omega elemento del espacio muestral y X elemento de la imagen de X, o lo que sería el recorrido, ¿no? ¿Cuál era el recorrido? Si vimos en el agua, ¿no es cierto? Todo esto de aquí venía siendo el recorrido, ¿no es cierto? Todo esto así. Así sucesivamente, ¿no? Bien. El espacio muestral es un poco más difícil de describir y representaría todas las posibles rutas que pudo haber tomado el individuo, ¿no? Y si es que el individuo no se quedó en la casa, profe, pues 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso sería todo. Claramente ahí el espacio muestral tendría que darnos o explicarnos de mayor forma para dónde se fue el individuo, ¿no? Y eso incluso lo hicimos la clase anterior. Por ejemplo, de la longitud de una serpiente tomada al azar, esos ejemplos, ¿verdad? De la clase anterior. Listo. Perfecto. Función de densidad de probabilidad. Entonces aquí sí cambia un poquito la probabilidad con lo que vimos en discretos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí con la probabilidad? Función de densidad. La función de densidad por lo general se sigue escribiendo P de X, ¿no? O sea, esto por lo general no cambia. Función de probabilidad. Entonces me dice, sea X una variable aleatoria continua, se dice que F es la función de densidad de probabilidad de X, de la variable aleatoria, si para todo A y B, elemento de los reales, donde A y B se tiene que, o sea, es un intervalo donde estoy yendo de probabilidades, ¿no? Entonces la probabilidad entre dos intervalos A y B de la variable aleatoria X se escribe como la integral desde A hasta B de f de X, es decir, de la función, con respecto a X. Y esto por lo general también se escribe P de X, es la función de densidad, ¿no? Miren que es distinto a lo del discreto, perdón, ¿no es cierto? En discretos, ¿qué era? Era el sumatorio, ¿verdad?
¿Ya? Entonces, hay que verificar una cosa siempre que se va a cumplir en esta definición de la función de densidad de probabilidad. F de t siempre tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué le cambiamos de t? En realidad aquí sí debería ser de t. F de t con respecto a tiempo, ¿no? Pero ¿por qué el tiempo, profe? No es una variable muda, por eso es que por lo general no se lo toma mucho en cuenta. Es integrar nada más la variable y listo. Integrarla obviamente dentro de un intervalo, ¿sí? Porque dentro de estos dos intervalos nosotros podemos conocer la función de densidad de probabilidad. Densidad de probabilidad. Ya vamos a hacer un ejemplito. Entonces, para todo t elemento de los reales, eso es obvio, ¿ya? Y pues también hay que darnos cuenta que si nosotros integramos desde menos infinito hasta infinito f de x con respecto a x, nos va a dar 1. ¿Por qué 1? ¿A qué se recuerdan este 1? Al porcentaje del 100%, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es decir, la probabilidad de que x tome valores dentro del intervalo a y b es igual al área bajo la curva f, que también suele ser llamado curva de densidad. Curva de densidad, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. A nosotros nos pueden dar una función así, de hecho está en el examen número 1. Entonces, la probabilidad de que tome todos los valores dentro de este intervalo, digamos desde este intervalo a y b, es la probabilidad del área bajo la curva de toda esta función. Y recordando, pues obviamente que esta sería la función f de x. ¿Ya? Listo. Vamos con unos teoremitas. Si x una variable aleatoria continua, entonces, ¿qué pasa? P de x igual a x es igual a 0. Y entonces la probabilidad va a ser igual a 0. Interesante. Ya vamos a ver esto. Ahora, si la probabilidad está entre dos intervalos, entonces esto se puede escribir de la siguiente forma, desde el intervalo de abajo hasta el intervalo superior, y lo mismo, es decir, les puedo incluir, ¿sí? O sea, si nos damos cuenta en la integral, si yo tengo que digo desde A hasta B, ¿qué pasaba en discreto? Si yo decía P x menores que 2, ¿qué significaba esto? Pues debías el x, si hubiera un 0, 0 más p de 1, ¿no es cierto? Ya, porque son valores discretos. ¿Qué pasa con los valores continuos? Eso no pasa aquí en valores continuos. En valores continuos ustedes ya pueden hacerlo de esta forma. O sea, incluirle al 2. ¿Ya? Solamente, ¿cuándo sería distinto? Si es que hubiera una discontinuidad. ¿Ya? Lo bueno de este curso es que no van a ver con discontinuidades ni nada de eso. Entonces, por eso nosotros podemos incluir a los intervalos dentro de la variable aleatoria. Miren, ¿sí? Vamos ahora sí con el ejemplo que les prometí. Ejemplo número 9. Si nos dan la función de densidad, y de hecho nos suelen dar la función de densidad, porque no hay ejemplos donde... O sea, hay ejemplos, pero son muy complejos y muy complicados, donde tienen que ustedes encontrar la variable aleatoria, pero eso suele estar relacionado con ecuaciones diferenciales, y de gana voy a meterme ahí porque pues, no tiene caso, ¿no? No tiene sentido. Bien, entonces la función de densidad me dice que vale x desde 0 hasta raíz de 2. Miren el gráfico, entonces desde 0 hasta raíz de 2, aquí se supone está raíz de 2, ¿no? Aquí se supone está raíz de 2. Este es el intervalo x y pues este es f de x, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, ¿cuánto dice que vale? Vale x. Perfecto, vale toda esta recta x de aquí. Muy bien. Entonces, ¿y qué me dice? Vale 0 para otros x. De hecho no sería para otros t, para otros x. Listo. ¿Ya? Entonces, trace la gráfica, creo que no es nada del otro mundo. Cálculo 1, chicos, sin problema, graficamos. Ahora me dice, calcule la probabilidad de esta función de densidad desde 0.5 hasta 1. Es decir, desde acá más o menos hasta acá. Entonces, miren, todo esto que pinté de amarillo más o menos... ¿Qué vendría siendo? El área bajo la curva desde 0.5, más o menos, no exactamente. Desde 0.5, que sería un medio,
hasta 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso cómo se calcula? Como la integral. De 0.5 hasta 1 de x. ¿Por qué x? Porque eso es lo que vale de aquí hasta acá, ¿sí? De x, y eso nos da 0.375 aproximadamente, ¿no? Entonces, eso de ahí cumple con la probabilidad. Y miren, aquí ¿qué pasó? Los intervalos no están incluidos, ¿no es cierto? Entonces, si no están incluidos, uno diría, chuta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Pues no hay problema, esto por el teorema que ya vimos al inicio, que ¿cómo podemos escribir? Probabilidad 0.5 menor o igual a la variable x menor o igual a 1. Y por este menor o igual, pues obviamente, ¿qué pasa? Metemos estos dos numeritos a la integral. Y ahí está. ¿Sí? Entonces solo es una integral y listo. Pareciera sencillo, ¿no? Pero vamos a ver qué más tenemos. Función de distribución. Entonces ahora si tenemos una variable continua, una variable aleatoria continua x, con función de probabilidad de densidad, de probabilidad f, se dice que f mayúscula, ¿qué era f mayúscula? Los acumulados, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es la función de distribución acumulada, ¿no es cierto? Ya les había dicho, cuando vean f mayúscula, siempre se trata de los acumulados. En discretos debíamos hacer el sumatorio y ya estaba, ¿no es cierto? Acá, ¿qué es lo que pasa? Tengo que hacer una integral, ¿sí? Solo una, pero ahora ya no voy a poner valores, sino que ¿desde dónde voy a ir? Desde menos infinito, es decir, desde donde comience la variable continua x hasta un x que yo voy a proponer. Y ahora sí voy a agregarle f de t. ¿Por qué le vas a agregar f de t, profe? Porque si a mí me daban esta función de aquí y yo a esta le hubiera querido hacer función acumulada, función de distribución acumulada, ¿qué tenía que hacer? Cambiarle solamente la variable por una variable muda. Entonces por eso t va a ser muda. Entonces aquí ¿qué sería? T desde 0 menor a t menor o igual a raíz de 2, ¿no es cierto? Y 0 para otros t. Ahora sí es otros t. Por eso me había confundido. Y esto hay que integrar, dice desde menos infinito hasta un x, f de t, con respecto a t. ¿Y esto cómo sería, chuta? ¿Desde dónde? Ah, pues donde está activado. ¿Desde dónde se empieza esta función de densidad? Vengo desde la izquierda, digo no hay nada, vale 0, vale 0, vale 0. Uy, aquí sí vale algo. ¿Desde dónde? Desde el 0 empieza a valer algo, ¿no es cierto? Entonces acá sería pues la integral desde 0 hasta x de esta misma función f de x, ¿no es cierto? Bueno, f de t con respecto a t. Y pues esto sería desde 0 hasta x, ¿de qué cosa? De t, ¿no es cierto? T con respecto al tiempo. Se integra esto y ya tenemos la función de distribución, ¿sí? Que de hecho creo que lo hice acá de igual forma. Bueno, no está, entonces. Pero así, de esa forma obtenemos la función de distribución, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué sería la función de distribución de este ejemplo 9, ¿no? Entonces acá, ¿cómo tendríamos que hacer esto? Pues una integral, ¿no? Entonces la integral de t, con respecto a t estamos, ¿no? Sería t cuadrado sobre 2. Y esto evaluado en x y en 0. Entonces, ¿esto qué sería? El primero, ay, perdónenme. El primero menos el segundo, 0 a la cuadrado, 0, entonces sería solo esto. Esto de aquí, miren chicos, vendría siendo la función de distribución acumulada. Listo. Para este ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pedía trazar la gráfica y calcular la probabilidad, pero si a mí me hubieran pedido la función de distribución, sería esta de aquí, ¿no? Una sola integral y ya se acabó. Que de hecho esto se escribe como f mayúscula, ¿no? F mayúscula de x. Ahí está. Sí, miren cómo coincide perfectamente la variable a la que estoy integrando. ¿Sí? Perfecto.
Bien, continuemos. Aquí está la definición formal. Esto, verlo con un ejemplo fue mucho mejor que verlo, eh, perdón. Listo. Esto fue mucho mejor verlo con un ejemplo que verlo con la definición, ¿no es cierto? Pero ya se dan cuenta cómo sería la definición formal. Muy bien. Del siguiente teorema, pues creo que es una obviedad, ¿no es cierto? Que si derivamos la función de distribución, obtenemos la función de densidad, ¿no es cierto? Y pues la función de densidad, perdón, la de distribución es la integral. Esto ya nos queda como teorema que se puede aplicar, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me dan, ojo, cuidado, ¿no? A mí me dice, sea la función de densidad, pero ¿qué pasa si a mí me hubieran dado, sea la función de distribución? Ah, ¿no es cierto? Si ustedes integraban la función de distribución, no tenían nada. O bueno, ya van a ver qué pasa cuando integramos la función de distribución. Eso ya les voy a enseñar, ¿sí? Pero ojo, son dos cosas distintas. La función de densidad y la función de distribución son dos cosas distintas. Ya se dan cuenta, ¿no es cierto? Esto sería densidad y esto sería distribución, ¿sí? Bien. Variables aleatorias continuas y listo. Con esto sería esta primera parte del video que les estoy grabando y pues ya les subiría la siguiente parte. Vamos con la siguiente, con los siguientes teoremas. Teorema 5 dice, sea f la función de distribución. Cuando a mí me dicen función de distribución, automáticamente pienso en la f mayúscula. ¿Sí? ¿Y qué más me acuerdo de la f mayúscula? Es de acumulada, ¿no es cierto? Hay gente que se suele confundir, que dice la función de distribución. Y uno dice, ¿acumulada o no acumulada? Eso no existe. O sea, directamente sabes que la función de distribución es de los acumulados, ¿sí? Entonces, y ahí existe ahí existe la acumulada de una función de densidad, de la que les di acá arriba en el ejemplo número 9. Esto de aquí, función de densidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la f mayúscula? Cumple con la siguiente situación. Es creciente, siempre va a ser creciente. Es decir, va a tender a crecer. Puede ser exponencial, logarítmica o cuadrática, ¿sí? Eso depende ya del problema. Pero nunca puede ser decreciente. No. Si empieza a decrecer, algo hice mal, estoy integrando mal. Entonces, revisar. Número 2. Sea A elemento de los reales, la probabilidad de X mayor que A también se puede escribir como 1 menos. Miren, la función de distribución evaluado en A. ¿Sí? ¿Por qué el 1, profe? ¿Por qué este 1 me salva la vida? Porque es el del 100%, ¿no es cierto? Entonces, miren, este de aquí suele ser interesante, que de hecho yo hice la solución del examen con este teorema. ¿Y cómo sale directamente así? Muy bien, listo. Tenemos dos números, A y B, elementos de los reales, tal que B es mayor que A, ¿ya? Entonces la probabilidad entre A y B se puede también, miren, calcular. ¿Cómo calcularía esto? Ah, chuta, hubiera sido bueno haberle calculado desde la integral desde A hasta B de f de x con respecto a x. Pero esto de aquí, ¿cómo puedo también calcular? Ah, pues con la acumulada. F de B menos F de evaluado en A. Vamos a verlo. Solamente voy a sacar mi cálculo nada más. Entonces miren, aquí nosotros habíamos calculado la probabilidad pues con la definición formal, ¿no es cierto? Con la de la integral, ¿ya? Ahora, no quieres integrar. O bueno, resulta que te pidieron primerito la función de distribución. Entonces uno dice, chuta, tengo que hacer dos integrales. ¿Ya? No te mates de las iras. Haces una sola integral, que sería la función de distribución, que sería esta de acá. Y esta de aquí, ¿qué tengo que hacer? Evaluarle, ¿no es cierto? Voy a escribirle. Evaluarle primerito, ¿en dónde? Desde A hasta B, entonces sería desde 0, 5 y 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería esto? F en 1. Esto pues sería un medio, ¿no es cierto?
o también dicho 0.5. Y si esto lo evalúo en 0.5, ¿dónde me queda? Sería 0.5 al cuadrado dividido para 2, me da un octavo. Sería 0.125, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el límite superior? Pues obviamente el 1. ¿Cuál es el límite inferior? El 0.5. Entonces, miren, la probabilidad entre 0.5 menor o igual a x menor o igual a 1 también ha sido igual a f en 1 menos f en 0.5, dándome esto como resultado 0.5, bueno, aquí voy a escribirle ya, 0.5 menos 0.125. Y ahora sí. 3 octavos, que es 3,375, ¿no es cierto? Y ahí está. Solamente he tenido que integrar una vez, que sería esta integral, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo, correcto, es lo mismo que obtuve. ¿Ya? Como ustedes quieran, pueden ustedes obtener las probabilidades, miren, con la acumulada o con la integral. ¿Ya? Entonces ahí está. Bien, chicos, eso sería un pequeño ejemplito. Y ya en los siguientes videos que les voy a ir subiendo, ustedes ya pueden ir resolviendo, de hecho, lo del examen número 1. ¿Sí? Entonces, yo con todo la solución esperaría subirles el día viernes y ya con eso tener todo. Bien, esto de aquí lo vamos a seguir viendo más adelante. De hecho, ya voy a ver si es que vuelvo a grabar y para seguir viendo, sino que quiero dividir las clases por temas. Bien, chicos, entonces, quedaríamos hasta aquí y nos veríamos la siguiente clase. Hasta luego.